todos bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Hoy nos acompaña en el programa el señor Ricardo Gambetta, quien es director de las Oficinas de Asuntos Internacionales y de Migración de la ciudad de Aurora, Colorado. El señor Gambetta tiene una profesión en sociología, además de múltiples reconocimientos a lo largo de su extensa y exitosa carrera como director de las Oficinas Internacionales y de Inmigración de la ciudad de Aurora. Bueno, pero ahorita él nos va a contar más. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el señor Ricardo Gambetta. Bienvenido a su programa San No, Juanitas Podcast. gracias, San Juanita, gracias por tu gentil invitación. Y yo sé que conversamos de esto hace bastante tiempo y por fin se ha concretado, Que así que es un placer estar aquí el día de hoy contigo. el placer es todo mío de tenerlo aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Pero, ¿quiere que ya empecemos con las preguntitas? Porque usted trae Fíjate, prisa. Ya me dijo, traigo prisa. no, sino que vengo de un evento y me voy a otro evento, pero mira, empecemos cuando tú quieras, las No, preguntas que tú quieras, no hay problema. bueno, pues es que ya iba yo a decirle más que estoy bien emocionada de tenerlo aquí y contenta, feliz de que gente tan importante como usted, pues haya aceptado mi invitación a este su humilde programa. No, al contrario, es un gusto, un placer. Lo que siempre hemos tratado, o personalmente lo que siempre trato, es de estar en contacto con la comunidad. Eso es bueno. Y para mí, nunca digo no a ninguna invitación de ningún Sí, ya show, de ningún lo veo. programa, porque yo creo que es importante rendir cuentas de lo que uno está haciendo y dar a conocer acerca de los recursos, información, programas que tenemos en todas Y que partes. ahorita nos va a informar. Y sí lo veo, que siempre anda bien activo y pone en sus redes sociales, y sí, y además me estaba contando ahorita que viene de otro evento también. Bueno, pues vamos a empezar. Vengan de ahí las preguntas. Dice, aparte de lo que yo ya mencioné de usted, cuéntenos un poco más en sus propias palabras de dónde es originario Ricardo Gambetta. Bueno, yo soy de la tierra de los Incas, en Perú, Del Perú. Sudamérica. Así una tierra mística, misteriosa, hermosa. Y nací ahí. Tuve el privilegio de nacer en Lima, en Perú. En la capital, ¿verdad? Lima. Sí, justo en la misma Lima. Ajá. Pero te cuento que cuando estaba joven, siempre he trabajado durante los veranos para poder viajar dentro del país. Con mi mochila y mis amigos tuvimos la oportunidad de recorrer, no todo, pero sí una buena parte del país, Ajá. porque siempre quería entender y conocer un poco más nuestra propia realidad. Pues desde ahí ya traía el gusanito, ¿no? La iniciativa. Y sigue viajando por todas partes y ahorita nos lo va a contar. A ver, señor Ricardo. De Ah, Ricardo, no me diga señor. Ricardo, sí, ya me lo dijo, pero ok, Ricardo. Háblenos un poco de su infancia, porque ya se me quería adelantar. ¿Cómo fue su niñez en su tierra natal? Fíjate, yo creo que fue una niñez como la de muchísima gente. Estaba dentro de un hogar muy católico, de clase media, y tuve la oportunidad de asistir a una escuela religiosa, Sí, donde siempre me inculcaron valores y principios cristianos, sí, católicos. ¿cómo Mis no? papás estaban siempre envueltos en la parroquia. Mi papá también estaba envuelto en los Boy Scouts. También fui Boy Scout desde muy niño. Y yo creo Oh, que eso ha ayudado y recomiendo siempre a todas las familias que consideren que explorar esas posibilidades de que sus hijos empiecen en esa clase de organizaciones que les desarrollan sus habilidades y su sí, talento como líderes. claro que sí. Entonces, ¿usted fue un niño feliz, contento, jugó mucho, se divirtió con sus Yo diría un niño amigos? feliz, un poco travieso, no era muy bueno para la escuela, para los estudios. En Me- matemáticas, a lo mejor como yo. no, terrible. Yo no era buena en Matemáticas, matemáticas, hay no, que nada de confesar. ciencia. A mí me Sí, gustaba las en ciencias y serio. español. A mí lo que me encantaba era la historia, la literatura, historia, También a geografía, mí. todos esos cursos. Y era un poco movido en clase, pero yo creo de que una infancia normal.
común y corriente como la de muchos. Ujú. Qué bueno. Y, ¿usted tiene cuántos hermanos tiene? ¿Es usted Somos el 4 mayor? hermanos, tengo 3 hermanas mujeres, una hermana mayor, ella está en Lima, y 2 hermanas que están en Indianápolis, donde yo también viví por varios años. Y me decía que sus papás siguen allá en el Perú, ¿verdad? Sí, siguen en el En Lima. Perú y a veces vienen una vez al año a visitar a sus hijos, que estamos ahora en 2 estados diferentes, Ajá. así que tenemos la suerte de vernos por lo menos una vez al año. Sí, pues qué bueno. ¿Y cómo llega Ricardo Gambetta a los Estados Unidos? A ver, cuéntenos. Fíjate, interesante porque en todas estas décadas que estoy trabajando en diferentes capacidades para diferentes Ajá. organizaciones, nunca nadie me había preguntado eso, Siempre porque hay una primera vez y siempre me hay una tocó a primera mí. vez y te tocó a ti, porque sabes que por muchos años Sí, nunca he hablado de mí. Nunca ya habla de me lo mí. decía, y a mí me está dando ese privilegio. Muchas Sí, gracias. porque me Es un inspira mucha confianza. Recién gracias. este año he empezado a abrir un poquito más a nivel personal, Sí, porque yo siempre he criticado a la gente que se enfocan solamente en ellos, ¿no? Entonces, yo siempre quiero dar ese ejemplo, pero como un amigo me decía, mira, después de toda esta década, después de todos estos años, es hora que tú transmitas un poco de tus enseñanzas, tus ejemplos, los errores que tú has cometido, que he cometido muchísimos, para que sus nuestros amigos experiencias. allá en el otro lado de la pantalla eviten los mismos caminos que a veces uno, por no saber, por no tener conocimiento, por no tener experiencia, a veces uno comete muchísimos errores. Entonces, Claro, somos recién este humanos. año he empezado a abrir un poquito más, pero yo creo que más interesante, mi vida no es tan interesante, más interesante creo que es el trabajo que estamos haciendo. Lo que usted realiza. Bueno, pues muchísimas gracias por decirnos un poquito de usted, por la confianza de contarme un poquito Claro. acerca de usted. Eso se le agradece. Muchísimas gracias a Ricardo. Y dígame, Ricardo. Al final no te contesté la pregunta. Bueno, pues, a ver, contéstemela. Quería esperar si te das cuenta o no. Pero bueno, no, simplemente realizando la Adelante, por pregunta, favor. fíjate, trabajaba yo para el gobierno de ese entonces en Ajá. Perú. No sé si ustedes han escuchado, pero la situación política en esa época, te estoy hablando hace más de 20 años, era bastante difícil. Había terrorismo, guerrilla. Yo empecé a trabajar de muy joven. Primero haciendo una pasantía en diferentes entidades del gobierno de Perú y luego tuve la suerte ya de pasar a trabajar como funcionario y ya la situación se deterioró muchísimo y al final varios compañeros y yo tuvimos que salir y viajar y llegar de un momento a otro a Estados Unidos. Nunca había pensado en Estados Unidos, nunca me había interesado en Estados Unidos, pero al final a veces uno no planea las cosas y a veces el que está arriba decide por uno, ¿no? Y uno simplemente sigue ese camino. Para entenderlo un poquito más, en contexto, vamos a decirlo así, es usted se gradúa de su escuela, eh, sociología, algo así estudió, busca trabajo ahí mismo y después le sale esta oportunidad de venirse a los Estados Unidos. Sí, fíjate, cuando yo estaba inclusive en la universidad, yo trabajaba para pagarme la universidad. Ujú. Por un par de años inclusive enseñé en una escuela privada. Ajá, Enseñaba mis materias favoritas, que era historia, economía. sí. Y de ahí hice muy buenos amigos. Por eso es que a veces en los medios sociales, los que fueron mis alumnos, me decían profe, profesor y todo lo demás. Y la verdad es que era divertido porque yo era casi prácticamente la edad de ellos, solamente un par de años mayor que ellos. Y Ujú. yo creo que esa fue una experiencia única, interesante. Y después también hice pasantías en el gobierno y es así como empecé desde esa época, desde muy joven. Usted se viene, o sea, agarra, le sale la oportunidad aquí, se viene, llega a cuál estado me dijo, a Indianápolis. No, primero llegué a Miami, Ajá, donde tuve la suerte de recibir asilo político en mi, dada okey. mi condición de haber desempeñado funciones importantes en el gobierno de esa época. Sí, Y de ahí, de Miami, tomé la decisión, dije, Miami me gusta mucho, Florida me encanta, pero solo para sí. vacaciones. Entonces yo quería realmente aprender inglés. Ajá, Quería yo seguir avanzando en mi vida personal claro. y
por eso quería irme a un lugar donde quizás sea un poco más difícil al principio empezar, pero que me garantizaba quizás mejores oportunidades. Y es así que después de estar un par de meses en la Florida, terminé en Indianápolis, En Indianápolis. en medio del medio oeste norteamericano, en medio del frío. Después de estar en la costa, ¿no? En el calorcito, en las playas de Miami, se fue hasta el frío. Pero yo creo que todo requiere sacrificio. Sí, claro. Si uno analiza a veces los pasos que uno ha dado a lo largo de su vida, uno se da cuenta que hay cosas que uno no debió haber hecho, eh, cosas que uno se ha equivocado, pero también creo que hay cosas buenas que la intuición de uno lo ha llevado a ir por esos caminos. Y le queda, Y yo creo que una de las mejores decisiones fue haber salido de la Florida y haber ido a Indianápolis. y le quedan sus aprendizajes de vida, que eso es lo más bonito. ¿Cuándo y cómo le llegó la oportunidad de trabajar en la ciudad de Aurora, Colorado, como director de las oficinas de asuntos internacionales y de inmigración? Fíjate, antes de eso pasan muchísimas cosas, pasan muchísimos años. Nos hemos saltado de Miami, Indianápolis. Ajá. Indianápolis también es una experiencia interesante porque justo llegué en medio del boom donde la ciudad empezaba a experimentar un gran ¿Qué crecimiento de año era hispanos. eso? Te estoy hablando al final de los 90s, casi al final de los 90s. Entonces, pero mientras tanto, para poder llegar a donde uno quiere llegar, uno tiene que hacer de todo en este país. Y el que diga que no lo ha hecho, simplemente miente. Entonces, claro. yo creo que todo el mundo ha pasado por eso cuando recién llegó a este país, pero siempre haga lo que haya hecho, siempre he tratado de ser el mejor. Cuando he trabajado en Eso es bueno. restaurantes, tratar de ser el mejor mesero. Cuando he trabajado en fábricas, cuando he trabajado donde haya sido, siempre he tratado de ser el mejor. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que tratar, ¿no? Porque de lo que se trata es de no perder el enfoque a dónde uno quiere llegar. Entonces, en Indianápolis tuve la oportunidad de empezar de abajo también, y poco a poco fui avanzando y terminé también en un programa de televisión. Empecé a hacer radio, formamos una empresa, teníamos un periódico bilingüe, etcétera, etcétera. De ahí conocí a una persona que estaba corriendo para alcalde de ese momento. Lo empecé a asesorar en forma informal. Y de ahí esta persona ganó la alcaldía y me terminó llevando a ese qué bien. equipo. Vendí la pequeña compañía que tenía de medios y entré en lo que era el tema de gobierno nuevamente. Entonces, porque yo sabía que era el área que yo podía aportar más, ¿no? Entonces, Sí. me convertí en el primer latino en integrar el gabinete de un alcalde en la historia de Indianápolis. Entonces, estuve ahí por 8 años. También estuve un par de años ayudando al gobernador del estado en temas de migración, etcétera, etcétera. Entonces, al final, por cosas del destino, de ahí terminé en Washington, casi 8 Wow. años en Washington. Sí, es que hay que no desaprovechar las oportunidades, ¿verdad? Fíjate, y sin querer también, ¿Ah, sin sí? querer porque Sin buscarlo usted sin se le fue buscarlo, dando. se dieron las Eso es bueno. oportunidades, lo que a veces Ujú. puede parecer para uno una tragedia o una noticia negativa, al final uno se da cuenta que era el empujón que uno necesitaba para tratar y hacer otras cosas que uno no había hecho antes, ¿no? Entonces, yo Sí. estaba 8 años trabajando con el alcalde de Indianápolis, estaba muy contento, feliz, estábamos haciendo muchísimas cosas, grandes cambios en la ciudad en esa época. Y este alcalde pensaba correr para gobernador, pero antes quería un periodo más de alcalde, era muy popular Ujú. y por razones del destino, tú sabes cómo la política, Sí. al final perdió. Perdió por Ah, un par de puntos, pero perdió. Entonces, de un momento a otro, me quedé nuevamente sin empleo. ajá. Entonces, cuando yo pensé que, bueno, era una situación seria, ¿no? Dije, bueno, vuelvo nuevamente, ya se me ocurrirá algo, porque yo creo que si tengo pocos talentos, pero creo que si algo bueno tengo es que tengo bastante imaginación. Modestia aparte, porque usted tiene mucho talento, No, mírelo. no sé de eso. Yo creo que la gente lo puede juzgar, pero Sí. tengo una gran imaginación y yo Ajá. siempre hago caso a mi instinto, a esa voz interior que todos tenemos, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh,
salieron un par de oportunidades para quedarme nuevamente en Indianápolis, pero justo me salió una oportunidad para Washington. Ajá. Entonces, tampoco nunca había pensado ir a Washington y terminé en Washington trabajando Ujú. para la Asociación de Ciudades de Estados Unidos, que es la Liga Nacional de Ciudades, que agrupa a 19,000 ciudades de Estados Unidos. Guau. Entonces, eso me dio una experiencia increíble, viajar Claro. muchísimo a nivel nacional, viajar al exterior, conocer lo que otras ciudades estaban haciendo en Canadá, en Europa, en el tema de integración de inmigrantes. Que Y es ahorita así nos va a como hablar de eso. pasé varios años en Washington, ¿no? Después terminé en otra organización, viajando por Latinoamérica, Sí. con el tema de los niños migrantes. Que ahorita nos va a hablar. Ujú. Y así por el estilo. Entonces, se pasaron casi 8 años ahí. Y después vino otra oportunidad para hacer todo lo que es cabildeo por la reforma migratoria, etcétera. Estuve ayudando en la administración del presidente Obama con el Task Force para los nuevos americanos, representando a todas las ciudades. Y todo era fabuloso, excelente, pero siempre quería regresar al gobierno local, porque yo creo que el gobierno local es el gobierno donde tú puedes ver los resultados rápidamente, ¿no? El gobierno del estado, el gobierno federal, nosotros somos un número más y los cambios son muy difíciles de hacer, ¿no? En cambio, a nivel local, la gente sabe quiénes son los que ¿Quiénes están son? manejando la Ujú. situación. Tú te encuentras con la gente en el mercado, te dice lo bueno y lo malo, vas a la iglesia, están tus vecinos, entonces estás en más contacto Claro. con la gente. Y eso a Sí. mí me fascina, eso me gustaba mucho, eso era lo que me faltaba en Washington. Era excelente poder estar en el Congreso, en la Casa Blanca, viajando, Activo con la etcétera, comunidad. pero me faltaba ese Ujú. contacto humano, me faltaba ese contacto de estar con la gente. Entonces, tomé una decisión, se dio la oportunidad de me pasaron la voz que Sí. la ciudad de Aurora quería empezar a trabajar en el tema de integración de inmigrantes. Me dijeron, deberías aplicar para ese trabajo. Yo no conocía a nadie en Colorado. Y al final dije, bueno, quién sabe, si quizás Dios me está dando una oportunidad para regresar nuevamente al tema de gobiernos locales, inmigrantes, integración, etcétera, etcétera. Y apliqué, yo y 300 personas más. Y al final eh, Usted pasé varios se quedó. días entre entrevistas, me trajeron desde Washington a Colorado y al final yo creo que tuve bastante suerte porque había muchísima gente con muchísimo talento, muchísima experiencia, pero por alguna razón quizás pensaron que yo era la persona correcta para esa posición. Y así que cuando comuniqué eso a mis jefes en Washington, me dijeron, estás tú loco, ¿cómo vas a dejar Washington para regresar a una Pero ciudad el en clima es casi el Colorado? mismo, ¿no? Bueno, mejor, me gusta más el de El Colorado, de Colorado, por las lógicamente. 4 estaciones que tenemos. Exacto. Entonces, Ujú. fue una decisión que yo creo cambió completamente mi vida porque hubiera querido yo tener los conocimientos y la experiencia que tengo ahora cuando estuve en Indianápolis, por ejemplo. En Indianápolis Ujú. tenía mucha energía, tenía muchas ideas, pero me faltaba La la experiencia. experiencia. Entonces, al llegar Se va acá, ganando poco a poco, se va sí, ganando entonces al llegar conforme los acá, yo creo que encontré una comunidad donde hay muchísimo talento también. Entonces, pero me quedo acá porque mejor me vas parando porque a veces yo me expando se demasiado. extiende. Sí, me No, pero es que extiendo. eso es lo que nos gusta, que se extienda, que nos cuente todo lo que usted nos quiera contar. Pero, Es que me bueno, siento en casa. Entonces, cuando me siento en casa, ay, me siento cómodo, ¿sabe cómo? me siento como que estoy en confianza. Gracias. Pero párame cuando tú quieras, porque si no, no vamos a estar No, acá pero hasta por la mí puede medianoche. hable y hable y hable. A mí no me a mí para mí mucho mejor. Sí, no quiero aburrir a No, no, todos no tus nos aburre, televidentes. claro que no. Cuéntenos, porque ya vi que ya se iba para allá, ya se iba caminando, empezando a platicarnos. Exactamente, ¿cuáles son sus funciones, servicios o programas que ofrecen o prestan en esa dependencia en la que usted trabaja ahora? Bueno, fíjate, un poquito sobre la ciudad, para que la gente tenga una idea. Sí, ¿Ok? sí, por favorcito. Aurora es la tercera ciudad más grande del estado de Ujú, Colorado. Tenemos cerca de 400,000 habitantes, pero algo que hace especial nuestra ciudad ujú. es su gente. Somos la ciudad más diversa de todo el estado de Colorado. Sí, Entonces, en el año 2014,
los líderes de la ciudad se dieron cuenta que la ciudad había tenido grandes cambios demográficos, ¿no? Que no era la misma ciudad chiquita que de hace 30 años atrás. Ujú, Y que se requería un esfuerzo coordinado, más profundo, para poder llevar servicios y recursos a todos. ujú. Siendo la ciudad más diversa, entonces es así como empezamos a Así. trabajar en la oficina. Ajá. Y cuando me trajeron, me dijeron, ok, acá está la oficina, nada más que lo que tú propones. Entonces, nosotros empezamos a investigar, porque algo que me gusta a mí es números, ¿no? Datos. No es que se me ocurra un día en la mañana cuando estoy tomando una ducha y se me ocurren las ideas, vamos a hacer esto. No, yo pienso de que hay que informarse, hay que investigar para poder tomar decisiones correctas. Entonces, lo que nosotros propusimos fue empezar una oficina centralizada donde se concentraran todos los programas para la comunidad inmigrante y de refugiados. Porque no sabes, no sé si estás al tanto de esto, pero el 80% de los refugiados de todo Colorado viven en Aurora, el 80% de todos los refugiados. Entonces es un número grande. Entonces lo que propusimos fue crear un plan de integración. Eso fue en 2015. Fue el primer plan por 3 años. La idea es integrar a los que llegan a nuestra ciudad, porque nosotros creemos, y el principio que está detrás de todo esto, es que nosotros como ciudad creemos que debemos dar la bienvenida. Tenemos que asegurarnos que tengan los recursos, las herramientas necesarias para que Para puedan empezar. progresar. Ujú. Entonces, nos encanta, por ejemplo, enfocarnos en... Se adapten también a la vida de aquí, a Exacto, la ciudad, exacto. a las Que normas, conserven a su las leyes. identidad, que conserven su historia, su religión, sus comidas, sus costumbres, sus tradiciones, pero que al mismo tiempo también piense que si han decidido mudarse a Aurora, entonces la expectativa es que así como van a recibir el apoyo de la ciudad, con créditos para abrir negocios, con clases de inglés, clases de ciudadanía, clases de liderazgo, programa de deporte, salud, arte, cultura, etcétera. Ujú. También nosotros esperamos como ciudad que los que llegan a Aurora sean buenos ciudadanos, que paguen sus impuestos, que no tomen, no manejen borrachos, por ejemplo, Exactamente, no, sí. que sean voluntarios en sus Que comunidades, que participen en las participen, comunidades. y que sean parte activa de la vida cívica, económica y social de la ciudad. Entonces, eso es lo único que le pedimos y yo creo que eso es lo que ha hecho que nuestra ciudad sea única en ese sentido. Somos, por ejemplo, la única ciudad en todo Colorado que tiene un plan de integración, y Denver tiene un plan de integración. Y tenemos 19,000 ciudades en Estados Unidos y solamente 20 ciudades tienen un plan de integración. Entonces, la verdad estamos muy orgullosos porque Aurora, para ser una ciudad mediana, estamos a nivel de Chicago, de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles y de De otras otros ciudades estados. grandes, ¿no? Ujú. Entonces, de eso se trata. Entonces, lo que nosotros hacemos es muy simple. La responsabilidad principal es manejar todos los programas para inmigrantes y refugiados. No, no tenemos abogado de inmigración ni damos servicios directos, pero sí creamos los programas y los enviamos a la comunidad. Trabajamos con muchas ONGs, con muchas organizaciones sin fines de lucro, con muchísimos grupos. Nosotros apoyamos para que estos grupos sean los encargados que proveen los servicios, ¿no? Entonces, la idea es que el gobierno no puede hacerlo todo, no Ujú. tienen los Ah, recursos ni la experiencia que tienen otros grupos, otras organizaciones. Entonces, nosotros creamos un programa muy interesante que ahora es reconocido a nivel nacional. Cuando yo lo traje de Indianápolis, me lo robé de Indianápolis. sí. Bueno, yo lo creé en Indianápolis y dije, bueno, si yo lo creé en Indianápolis, me Pues lo puedo sí, traer para acá. claro. Lo adaptamos a Aurora y es el Ujú. programa de ayudantes naturales, Natural Helpers, Ah, que cuando lo okey. traje en el 2016 solamente 2 ciudades en Estados Unidos lo tenían, ahora lo tienen cerca de 20 ciudades. Ah, qué bueno. Entonces, de lo que se trata es que si tú eres refugiado o inmigrante, nosotros te entrenamos para que tú sepas dónde están los recursos en la comunidad, Y eso es muy dónde la importante, gente puede acceder a porque bancos hace de muchos años comida. cuando yo llegué Ajá. no había mucho de eso. Yo llegué en el 99 Ajá. y bueno, sí había ayudas, pero, como que no se conocían mucho los bancos Claro. de ayuda, los lugares, y es bueno para los nuevos inmigrantes que están llegando. Y cuando habla de refugiados, ¿cuáles son los que más, o llegan como refugiados? ¿De qué países?
Bueno, llegan de muchísimos países, pero para No terminar, solamente de Hispanoamérica, no, sino llegan de de Asia, de ujú. África, pero ahora lógicamente en este último año tenemos gente de Colombia, gente Sí, de ya, Venezuela, Venezuela. etcétera, Ujú. ¿no? Pero con el caso de los ayudantes naturales, el programa de los Natural Helpers, que ha ganado premios a nivel nacional e internacional, nosotros Ajá. entrenamos a estos refugiados, entrenamos a estos migrantes para que ellos sean los que conectan a la comunidad con los recursos. Cómo escribir a mi hijo en escuela, cómo comprar un ticket para el tren, para el bus, cómo hago una cita con el doctor, dónde puedo obtener asesoría legal gratis, dónde hay servicios sociales, cómo puedo navegar el sistema de la ciudad, cómo puedo abrir un negocio, cómo puedo acceder a un crédito, etcétera, etcétera. Entonces, este ejército de voluntarios está por toda la ciudad y Okey. no la maneja la ciudad. Lo manejan organizaciones en la ciudad. Entonces, el lunes precisamente vamos a lanzar una gran iniciativa con una de las organizaciones locales Ujú. que hemos trabajado juntos y han recibido una donación muy grande, casi $400,000, para expandir este programa en esta organización y enfocarnos en la comunidad hispana el primer año y Ajá. lanzar campañas de salud. Pero ya van a tener más detalles en los próximos días. Os hubiera dicho aquí para que la gente que nos vea, que de aquí de Colorado, pues ya se informen un poquito también, pero lo van Te a lo puedo adelantar, no hay problema. Es la organización. ¿dónde va a estar? Como Bueno, para decir dónde más o menos. el boletín de prensa oficial sale el lunes, así que para que Ah, cuando lo okey. vean ya va a ser Ya va a público. estar. Okey, perfecto. La Fundación de Salud de Colorado, Colorado Health Foundation, acaba de dar casi $400,000 a amigos de México Ah, para que trabajen okey. con nuestra oficina en desarrollar este programa en la comunidad hispana y para que trabajando con nosotros podamos lanzar campañas de salud pública por los próximos 3 años. Entonces, es la primera vez que esta organización, que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años, que estaba, como te comentaba, es integrada por mujeres, manejada por mujeres. Sí, me estaba Entonces, comentando fuera de cámara, sí. ellas son ayudantes naturales, son natural helpers. Entonces, a mí la verdad me emociona mucho ver cómo este grupo de mujeres, que las conocí en uno de los programas de liderazgo hace unos años atrás, Sí. precisamente su proyecto era organizar una organización mexicana. Entonces yo las he visto crecer de tener el concepto y la idea hasta que nació la organización y ahora hasta reciben miles de dólares. Entonces, Guau. yo creo que eso es ¿Son buenas importante. organizaciones? Sí, y yo creo que esa es parte de la filosofía mía, de que yo siempre he creído que los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, Exactamente. yo creo que lo poco, Y mucho que uno puede perduran, sí. aportar Vienen nuevas es generaciones y las nuevas siguen generaciones continuando. seguirán lo que otros han empezado. Pues muy bien, buen trabajo lo que usted realiza. Ricardo, estaba viendo una entrevista que le realizaron para un canal muy importante de habla hispana. Me parece que fue hace 10 años, Wow. donde usted traía bigote. Ay, ay, ay. Ok, estaba más joven. Ok. No, en ese tiempo usted hablaba de crear un programa en conjunto con los gobiernos del Centroamérica, México y El Salvador, especialmente, haciendo conciencia con las universidades de esos países. Am, Haciendo temas de inmigración, cuéntenos qué tanto sirvió esta investigación desde ese tiempo hasta el día de hoy. Fíjate, en esa época, si se hace un poco de memoria, Sí, empezó a surgir un fenómeno que no se había presentado antes, que era que muchísimos niños viajaban solos, los niños no acompañados. Ahí nació el pero todavía término, siguen ahorita. todavía siguen. Sí, Pero en esa época recién empezó el fenómeno y los gobiernos no sabían qué hacer. Entonces, en esa época, trabajando para el Comité de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos en Washington, ajá, nosotros no queríamos esperar que el gobierno norteamericano resolviera el problema. Entonces empezamos a trabajar con los gobiernos de México y de Centroamérica. Me tomó casi un año abrir una oficina en Centroamérica para nuestra organización en aquella época
y trabajamos muchísimo con las primeras damas de ese entonces. Estaba, por ejemplo, la primera dama de México, Margarita Zavala y Calderón, que tomó liderazgo. Ella fue la que realmente lo hizo su proyecto como suyo. Y conjuntamente con varias primeras damas de Centroamérica se hicieron eventos, conferencias, se empezó a crear conciencia sobre el tema, se empezó a crear todo un sistema en Centroamérica y en México para que cuando los niños sean retornados pudieran acceder a todo un sistema de apoyo, ellos y sus familias. Funcionó muy bien, lógicamente, mientras el tiempo que yo estuve en Washington. Ujú. Y ya después, lógicamente, los gobiernos cambian, vinieron Claro, otras primeras vienen nuevos. damas y tú Ujú. sabes lo que pasa en la política, ¿no? Claro. Entonces, ya las nuevas primeras damas ya no siguieron con esos programas, pero yo creo que se avanzó bastante en esa época. Okey, pues qué bueno, porque se enfocaron más como en allá en, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dije? Me fue. En Centroamérica, En México, no, en El Salvador, era todo Centroamérica, ¿era pero todo la oficina Centroamérica? la abrimos en El Salvador, Ajá. porque se hizo estudios también. Hicimos un estudio con la Universidad Tecnológica de El Salvador, la UTEC, y sacaron el primer estudio de los salvadoreños en el exterior que se llamó El perfil del migrante salvadoreño. Y ese estudio lo presentamos en Washington, lo presentamos también en Centroamérica y precisamente describe las raíces, las causas por qué De los la niños estaban viajando. eso es lo Pero lo que le mismo iba a se decir. aplica a Honduras, Guatemala, Nicaragua y México también, Eso era lo que le iba a decir. Hicieron un estudio donde cuáles eran los factores, ¿no? O el por qué la gente estaba inmigrando, ¿no? que son muy parecidos a los de A ahora. los de O ahora, sea, claro. obviamente la pobreza, la falta de oportunidades, Exacto, pero en esa época había otro componente más. En el caso de El Salvador, que ya no es ahora, que era el tema de la violencia, el tema de las pandillas, exacto. etcétera, etcétera, venían de una guerra civil, etcétera. Entonces, algunos factores cambian, pero lo que sí lamentablemente no ha cambiado en Centroamérica y en México es el tema de la pobreza y la falta de oportunidades. Y esa es otra pregunta que viene muy acorde, esta pregunta que le voy a hacer acorde con lo que estamos hablando. ¿Qué tanto se involucran los gobiernos en este tema? En el tema migratorio, Ujú. fíjate, a nivel de México, Centroamérica, Sí, claro. fíjate, todo vemos, A nivel de todo, también de aquí de Estados Unidos. bueno, a nivel de Estados Unidos, a nivel de México y Centroamérica estamos viendo la crisis que se está viviendo, Ujú. ¿no? Sí, Entonces ya es una situación fuera de control, la situación política de Venezuela, la crisis en Colombia, la miseria y pobreza que hay en Latinoamérica, son factores que siguen aumentando y alimentando esta crisis, ¿no? En el caso de sí. Estados Unidos, mira, el tema migratorio es una responsabilidad del gobierno federal. El gobierno federal, por ley, es el responsable. Los únicos que pueden cambiar la ley migratoria es el Congreso Ujú. de los Estados Unidos. Pero algo interesante es que los que están afectados y los que tienen los grandes desafíos son las ciudades. Y por eso es que no hay una política nacional de integración de migrantes, algo que sí existe en Canadá, algo que sí existe en Europa. Entonces, en Estados Unidos, cada estado, cada ciudad tiene que crear sus propios programas o sus propias políticas. La mayoría prefiere ignorar el problema y no hacer Claro. nada. Entonces, lo que nosotros hemos tratado en el caso nuestro es salirnos un poco del debate que no conduce a nada, porque después de estar casi 8 años en Washington, te digo que al Congreso norteamericano no le importa mucho lo que vaya a decir Denver o la ciudad de Aurora o Colorado Springs, ¿no? Entonces, Me imagino. yo creo que las ciudades tienen dos opciones. O siguen discutiendo, hablando del Debatiendo los tema, temas. debatiendo, haciendo conferencia de prensa, etcétera, o simplemente toman acción de Ujú. una manera proactiva y tratan de hacer lo que pueden con los recursos que tengan a nivel local. Y esa es la opción que nosotros hemos tomado. Somos el único gobierno en Colorado que realmente tiene un plan sólido en el tema de integración de inmigrantes.
Eso no significa que no nos interesan los otros temas. Nosotros estamos a favor del TPS, estamos a favor de DACA, estamos a favor de la reforma migratoria Los y Dreamers, todo eso. todo eso. Pero Ujú. yo creo que a la gente lo que quiere es soluciones. Y Sí, yo creo que los gobiernos de la ciudad se caracterizan por eso, por tratar de solucionar los problemas de sus residentes. claro. ¿Cómo ve usted o qué piensa de todas estas masas de gente que en los últimos meses se han visto y que se siguen viendo, que están emigrando a niveles nunca antes vistos? ¿Y por qué cree que lo están haciendo? Bueno, ya nos dijo por la pobreza y todo eso, Exacto. la En el falta de caso trabajo. internacional, en Colorado precisamente, ¿te refieres? Pues sí, estamos en el estado de Colorado, vamos a hablar Bueno, de aquí. lógicamente, la situación política que se vive en estos países está impulsando a que muchísima gente salga en busca de nuevas oportunidades, ¿no? Lo triste es que las ciudades no tienen la capacidad Para para res resolver estos problemas. Ese es un Y problema del para ayudar a gobierno. tanta gente, porque Exacto. no son cientos, son más de cientos, Son miles miles. y nosotros entendemos y la verdad eh, nos da muchísima tristeza y dolor ver la situación, pero también yo te digo, para nosotros nuestra primera responsabilidad es con nuestros propios inmigrantes y refugiados. Los pocos recursos que tenemos eh, ni siquiera alcanzan ni se dan abasto para nuestra propia población. Entonces, no es que uno no quiera hacer más, sino que uno no puede. Están limitados. Estamos limitados y en el caso de Estados Unidos, todos los programas de asistencia social, de asistencia a vivienda, asistencia de comida, etcétera, no son manejados por las ciudades, son manejados por los Bueno, condados. okey. Entonces, Denver tiene la suerte de ser condado, es ciudad y es condado. Ujú. Ciudad de Denver, condado de Denver. Nosotros solamente somos ciudad, estamos en 3 condados diferentes. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad que ha tenido Denver de realizar las cosas que han venido haciendo, ni los recursos que tiene Denver, pero aún así, la necesidad es tan grande que la ciudad de Denver no se da abasto, ¿no? Entonces, el gobierno federal es el que tiene que entrar a tallar y tomar un rol más activo porque inmigración es un tema que compete a nivel del gobierno federal en Claro. Washington. Ujú, perfecto. Cuéntenos alguna anécdota que haya vivido durante toda su carrera como director de asuntos internacionales y de inmigrantes. Interesante, fíjate, ya son 9 años. Algo muy interesante es que nosotros establecimos una tradición nueva en la ciudad. Ajá. Porque fíjate, la población más grande que tenemos en Aurora son, número uno, mexicanos y Sí, sí, sí. mexicoamericanos. Pero hasta hace poco la comunidad mexicana no ha estado tan bien organizada. Recién, ahora con la aparición de Amigos de México, ha empezado a cambiar la situación y la comunidad mexicana ha empezado a organizarse y a estar muy activa, cosa que nos agrada muchísimo. Pero al principio no han habido organizaciones mexicanas en Aurora, al menos. El número uno son mexicanos, número dos son gente de Etiopía, África, Ujú. la segunda comunidad más grande. Número Sí. tres, gente de El Salvador. Ajá. Número cuatro, gente de Corea. Entonces, nuestra agenda internacional está enfocada precisamente en todos estos países, ¿no? Entonces, se acaba de firmar un acuerdo de ciudad hermana se va a firmar con la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, en México, ¿no? Ajá. Nosotros hemos llevado a los 3 últimos alcaldes de Aurora a Centroamérica. ¿Oh, Entonces, sí? ahora es una tradición que cada nuevo alcalde viaje a A Centroamérica, viaje Centroamérica, a El Salvador, a ver las necesidades a y a conocer conocer del por qué y también la también, gente sale de ¿sabes? sus países. Porque gracias a nuestros esfuerzos, nuestra oficina, trabajando conjuntamente con organizaciones salvadoreñas, conseguimos que se abriera el consulado de El Salvador en Aurora, nuestro primer consulado internacional. Ah, Hasta hace poco, todos los consulados estaban en Denver. Entonces, gracias a nuestros esfuerzos, nos pasamos más de un año haciendo cabildeo con El Salvador. ajá. Llevamos a nuestro alcalde que ya falleció, el alcalde Hogan, en el año 2016 a El Salvador.
me pasé un año negociando con el gobierno y se consiguió que en el 2017, en mayo del 2017, se abriera oficialmente la sede del Consulado de El Salvador en, en Aurora. Entonces, es una tradición. Ahora acá, alcalde nuevo, el primer viaje internacional es El Salvador. Y esperamos agregar a la lista también México. Nuestro alcalde va a Claro. estar viajando en diciembre a México para firmar el acuerdo con la ciudad hermana de Chihuahua. Tenemos ciudades hermanas también con una ciudad en Etiopía, con una ciudad en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Entonces, algo interesante es de que en los últimos años he viajado más a El Salvador que a México y a Perú. Que a su propio país, el Perú. Exacto, exacto. Y no sé si quiera contarnos la anécdota que me platicaba fuera de cámaras de cuando viajó en el tren. Claro, claro, Me claro. la contó. Fíjate, Me pareció muy interesante. sí, un poco irresponsable de mi parte, pero Estaba joven. estaba más joven. No se crea. Sí, Sigue no, joven. fíjate, cuando llegué al Comité de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos en Washington, en esa época la organización tenía una oficina en Haití. Ajá. Entonces, lo que nosotros hicimos, cerramos la oficina en Haití y dije, no, tenemos que abrir una oficina en México, en Centroamérica. Entonces, yo sabía algo de gobierno local, sabía del tema de integración, de migrantes, pero yo no quería que me lo contaran, quería yo vivirlo. Entonces, Ajá, pues sí. que nos Vivir pasamos la varios experiencia, días. saber. Ajá. Quería saber, quería compartir con la gente que estaba viniendo. Se estaba haciendo el estudio que te estaba comentando. Entonces, viajamos varios días en La Bestia por Centroamérica para conocer un poco más. Y yo creo que fue una experiencia increíble. Yo creo que eso no se aprende en ninguna Sí, universidad aparte ni en el los libros. sentir, el vivir, lo que están viviendo esta Sí, gente ahora que ya no lo está podría viniendo. hacer porque estoy más viejo y no tengo la agilidad ni el físico de esa época, pero en esa época estaba un poquito Era más, aventado. sí, un poco irresponsable también, pero No, pero hasta como quien dice, andaba como de reportero por allá también y quería vivir la experiencia. Y ya sí. eso nadie se lo quita, son sus anécdotas que Y se cuando quedan con estaba usted, sus buscando la experiencias. sede para la oficina, estuvimos mucho tiempo en Honduras, en Guatemala, en México, y al final la recomendación fue El Salvador. Entonces nos pasamos un año abriendo la oficina. Tú sabes cómo es en nuestros países, todo, la Sí. burocracia, los permisos, más de un año para abrir una oficina y la abrimos. Entonces, y después de eso dije ya misión cumplida y a seguir con otros proyectos, ¿no? Entonces, algo muy interesante. Pero otra experiencia muy interesante, más atrás todavía, en la A época ver, que estaba cuéntenosla, sí, claro. en Indianápolis, es que nosotros tenemos una población mexicana muy grande. Todo el medio oeste norteamericano, pero en esa época te estoy hablando cuando estaba en la alcaldía de Indianápolis, año 2000, que empezamos. Ajá. Seguía creciendo muchísimo la población mexicana. Viajamos a México, conseguimos la apertura del consulado de México en Indianápolis también, etcétera, etcétera. Pero una cosa era contarle al alcalde y a las autoridades de la ciudad sobre el tema migratorio y otra cosa era que ellos lo vivieran. Entonces, Sí, claro. empecé a llevar por varios años nuestro alcalde, conjuntamente con el jefe de bomberos, el jefe de policía, paramédicos, enfermeras, doctores, íbamos a México por ¿Qué una parte de semana. México? Íbamos al estado de Hidalgo, De Hidalgo. Ah, cerca de Pachuca, a ujú. un pueblito que en esa época no estaba ni en el mapa, que era Calnali. Y nos pasamos 10 días ahí. Hacíamos una base, un campamento médico y dábamos atención, me parece que es la Sierra Madre, ya me olvidé la geografía, pero era en medio de la nada, teníamos que entrar por varios días en medio de la nada. Y eso yo creo que era una experiencia única para cada jefe de policía que teníamos, para nuestro alcalde, porque nos pasamos unos días en la Ciudad de México en viaje de negocios, pero ahí nos sacábamos la corbata, nos poníamos los tenis y Claro. los jeans y nos íbamos para que nuestros policías practicaran su español y llevábamos una brigada médica y Ay, era una eso es lo experiencia bonito. interesante. Y tú sabes, Ujú. en el primer viaje
algo muy interesante que nunca me lo voy a olvidar, porque yo creo que eso impactó al que era el alcalde en esa época y lo Sí, marcó para el resto de su vida. ¿cómo no? Y veníamos todos los días, salíamos del campamento que Sí, instalábamos y regresábamos a Calnali, porque no estábamos en el mismo Calnali, estábamos a horas de Calnali, en el sí. medio de la nada. Entonces era todo un convoy y éramos como 8 o 10 carros. Y un día salimos y ya estaba oscuro y en medio de la nada vimos a un papá con varios niños y llevaba a una niña en brazos que se dirigía en la dirección que nosotros salíamos. Paramos a ver qué tenía y era que la niña estaba enferma. La niña Ay, estaba enferma y había caminado por horas porque había pobrecito. escuchado que había doctores cerca de ahí. Ay, Entonces en mire. ese momento se le brindó ayuda y se le trasladó en las unidades que teníamos hasta el pueblo de Calnal y después se le mandó a Pachuca porque su estado era muy grave. Entonces yo creo que esas imágenes Sí. nunca se olvidan. ¿Sabes qué? Son recuerdos que uno los lleva para toda la vida. Soy usted es como un ángel que llegó en esos momentos. Usted y todos los que iban, toda la brigada, Yo todos los que creo de iban que eran unos ángeles unos minutos también. La gente más, los veía como ángeles, mira, unos estoy minutos 100% más y segura. ya no nos iban a encontrar porque íbamos a toda velocidad, ¿no? Entonces, eh, nunca voy a olvidar cuando se le explicó la situación al alcalde y ver que brotaban lágrimas de sus Y ojos. cómo no, si yo ya me estoy poniendo aquí toda, Yo también, ay no, toda triste, cada vez que sí, cuento me esa historia, llega a al pesar que ha alma. sido año Nunca se 2003, olvida. nunca se olvida y lo recuerdo por siempre. Pero bueno, mejor cambiemos de tema. Ay, no, ya nos vamos a poner aquí melancólicos, tristes, porque me imagino la situación y nos llega, amigos. Bueno, pues ya por último, ¿algo más que nos quiera comentar? No, fíjate, tenemos muchísimos planes para el otro año. Sí, Cada año tratamos de crear nuevas oportunidades, nuevos planes, eh, pero no tenemos todas las respuestas, ¿no? Nosotros siempre queremos escuchar lo que dice la gente. sí. Para el segundo plan, nos demoramos un año conversando con la gente, dialogando, entrevistando a la gente, haciendo encuestas, etcétera, etcétera, focus groups. Entonces, yo creo de que lo más importante que tiene la ciudad Aurora, nosotros no tenemos los edificios ni los rascacielos que tiene Denver, pero yo creo que tenemos algo mucho más importante, que es el capital humano, es su gente. En nuestra ciudad tenemos gente con muchísimo, muchísimo talento. Y te digo honestamente, la mejor decisión que he tomado en mi vida fue, creo, dejar Washington y empezar este proyecto tan interesante en Aurora. Y todo el crédito de ir para todas las autoridades de Aurora que no son perfectas, son seres humanos. A Claro. veces se equivocan también, pero yo Mm, creo que se hace lo intencionalmente más que se puede. tuvieron esta gran idea de tratar de hacer Aurora un lugar especial. Y estamos tratando de ser una ciudad diferente y eso, el crédito va a nuestra gente. Son nuestros pequeños negocios. Te comento que tenemos un programa interesante de pequeños negocios donde se da pequeños créditos a la gente que quiere abrir sus negocios. Nos Ujú. trabajamos con muchísima gente. Trabajamos con el Consulado de México. Trabajamos con Amigos de México. Trabajamos con relaciones de África, de Asia, porque nosotros no nos damos abasto. Somos un equipo muy pequeño, con pocos recursos, pero no tendremos todas las respuestas, pero créanme que hacemos lo mejor que podemos con lo poco que tenemos. Pues muchísimas gracias, le aplaudo. Y me alegro mucho que usted sea una persona con todo este éxito, con todo este empeño, con todo este deseo de ayudar a la comunidad. No, So, no, me siento gracias. bien agradecida, bien No, contenta. gracias por la Sé que es todo invitación. un ser humano No, 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 bien honesto, bien fíjate, es un buena gusto persona. estar acá, me encanta lo que hacemos y gracias por la oportunidad de compartir estos momentos con todos los que nos están viendo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a usted. Y pues amigos, aquí ya terminamos nuestro podcast del día de hoy. Yo feliz, contenta aquí con el señor, con Ricardo, que no quiere que le diga señor, con Ricardo que, híjoles, me quedé impresionada con todo lo que hace, con su gran trayectoria que tiene usted. O sea,
es impresionante. Estoy feliz, contenta de tenerlo aquí. Y qué bueno, que me da mucho gusto que haga tanto por la comunidad hispana. Su trabajo es de aplaudirse. No, no, muchas gracias. Tengo la suerte de tener un gran equipo y gracias nuevamente. Hasta pronto. Pues muchas gracias, amigos. Aquí los dejamos. Nos vemos para nuestro próximo podcast. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.